Bienvenidos un día más a La Psicóloga en Casa. Aquí a mi lado tengo a Nerea Ortega, un día más para hablarnos sobre la infidelidad. Nerea, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, es un tema un poco amplio para decir qué opino yo al respecto. Parece que me estás preguntando qué opino sobre si yo he sido o no, y desde luego de eso no pienso hablar en ningún momento. Hombre, la infidelidad es un tema que yo creo que es un tema súper habitual en cualquier conversación entre amigos, entre padres, madres, hijos, de todos. O sea, todos tenemos una opinión que normalmente va cambiando en función de si tenemos pareja o no tenemos pareja. Muchas veces lo que es válido para nosotros no es válido para otros. Tenemos incluso reglas que son un poco estúpidas, como la regla esta de si son más de 300 kilómetros no son cuernos, o si no termino de realizar el acto sexual tampoco son cuernos. Tenemos una serie de justificaciones que hacen que nuestra vida no esté tan unida a una monogamia que en cierta manera ni siquiera sabemos si es lo mejor para nosotros o no. Parece que tenemos una forma de vida que es tú tienes que estar con una pareja y no puedes estar con ninguna otra más. Y esto últimamente se está empezando a cambiar. Ya empezamos a oír gente que tiene parejas abiertas, que incluso entiende que puedes tener relaciones extramaritales sin ningún tipo de problema mientras sea consentido y hablado. Y mientras muchas veces esta gente incluso forma una serie de reglas de que no te puedes intercambiar el teléfono o no puedes pasar más de una noche a la semana, y este tipo de cosas suelen ayudar bastante a que las cosas no se pongan complicadas. Pero siempre hay el problema este de qué persona quiere seguir estando con más personas mientras mantiene una relación monógama, que en este caso no sería monógamo, obviamente, y qué persona realmente parece que tiene que aceptar eso cuando no es lo que querría, ¿no? Entonces es un tema bastante escabroso y que depende por dónde lo veamos, tiene muchas aristas. ¿Qué piensas tú sobre el tema? Pues yo soy la presentadora, yo no tengo que dar mi opinión al respecto. Yo pregunto, tú contestas. ¿Tú crees que el hombre es infiel por naturaleza o hay excepciones? Yo no creo que el hombre sea infiel por naturaleza, pese a que la mayoría de los hombres y la mayoría de las mujeres lo piensan así. Creo que el ser humano en general es bastante infiel, sí. De hecho, hay muchos estudios que indican que tanto hombres como mujeres son infieles en una proporción alarmante. Lo que pasa es que no son capaces ni de sincerarse con sus parejas, ni muchas veces sincerarse consigo mismos y decir, bueno, pues si estoy siendo infiel, no solo con una pareja, yo que sé, una noche determinada, sino más habitualmente quizás no debería estar en una pareja, ¿no? Quizás lo que me gusta es picar un poco de flor en flor. Entonces, yo no diría que hay tantas diferencias como parece entre hombres y mujeres en cuanto a frecuencia. Sí que hay diferencias en cuanto a motivos, ¿no? Parece que los hombres es una infidelidad más de carácter fisiológico, más algo que te pide el cuerpo, una reacción visceral, casi que ves a una mujer y dices, me encantaría pasar la noche en la cama con ella. Y en cambio nosotras somos mucho más racionales en ese sentido, le damos muchas vueltas a todo, intentamos darle un montón de justificaciones a lo que estamos haciendo, a decir, pues es que no me valora lo suficiente, o hace 2 semanas que no me llama, o yo qué sé, me hizo esto hace 2 años y yo se la voy a devolver. Ese tipo de cosas parece que van más con nuestro carácter. Y en cambio, en el tema de ellos, suele ser mucho menos meditado y suele ser mucho menos intencionado, casi podríamos decir. ¿Tú crees que el hombre, una vez de que es infiel, tiene cargo de conciencia o no? En el caso del que tú has dicho, la mujer, como es más racional, supongo que sí tiene cargo de conciencia, pero el hombre, Bueno, creo que no tiene nada que ver con diferencia de géneros. Creo que hay hombres que tienen mucho cargo de conciencia porque tienen un código ético o moral muy, muy alto, y entonces sienten que de alguna manera se han fallado no solo a su pareja, sino a sí mismos, y eso les hace comportarse fatal y dormir mal y sentirse muy mal y hacer una serie de conductas que no son normales. Y creo que también hay muchas mujeres que se sienten fatal, como que de alguna manera han fallado a su relación. Y en cambio hay tanto hombres como mujeres que piensan que es gajes del oficio, que no puedes tener una relación de largo alcance de varios años sin de vez en cuando cometer algunos de estos errorcitos, ¿no? Y además lo suelen decir tal cual, es decir, bueno, de vez en cuando una canita al aire no hay ningún problema, y te lo justifican tal cual, como diciendo, bueno, mientras mi pareja no sea consciente y yo no le haga daño, esto es beneficioso para la relación. Habría que preguntar a la pareja qué piensa sobre esto, claro. ¿tú crees que el tema de echar una canita al aire lo hace la persona para sentirse más segura, más eso le puede dar seguridad a una persona? No sé, bajo mi punto de vista yo creo que sí, pero ¿tú qué opinas? Por supuesto, creo que todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos o de el estado civil en el que estemos, necesitamos sentirnos deseados, y nos encanta que alguien nos halague, nos desee, nos diga algo bonito. A fin de cuentas, que se sientan interesados por nosotros. Incluso cuando llevamos muchos años en una relación, casi estamos acostumbrados a que vayas como vayas vestido, estés en casa, casi no te mereces ni una mirada, y mucho menos una mirada de deseo, como diciendo, todos recordamos los primeros meses de una relación, cuando todo es diciendo, o sea, me da igual que lleves unas bragas blancas espantosas, o sea, te comería, ¿no? Y eso
por desgracia, en una relación se va perdiendo con el paso de los años. Luego vas teniendo otras cosas como una confianza o un respeto o un montón de aficiones en común que también son una parte importante de una relación, pero esa novedad sexual se pierde y eso te la da una pareja o una persona nueva que conoces por la noche que no tiene por qué compartir contigo nada más, pero que sí que se siente atraída físicamente por ti muy rápido. Entonces, en ese sentido sí que es una autoafirmación física y sexual brutal. Entonces mucha gente no es capaz de simplemente sentirse halagado y dejarlo ahí y tiene que llevarlo hasta un punto más adelante. ¿No crees que también el tema de ser infiel a otra persona se debe también a que no soy capaz de dejar a esa persona, no soy capaz de decirle realmente que ya no le quiero y me voy con otra porque realmente es lo que necesito? Bueno, muchas veces es un tipo de conducta, desde luego, como tú has dicho, y muy correctamente, que realizamos cuando no somos capaces de tomar una decisión que realmente tenemos ya tomada, de decir, voy a cortar con esta relación porque no puedo más, y lo que hacemos es llevar la situación hasta un límite en el que la otra persona nos tenga que dejar, por algo que hayamos hecho nosotros. Es mucho más fácil, aunque la gente no lo vea así, es mucho más fácil que te dejen a que dejes, porque tú no tienes ninguna carga de culpabilidad ahí, no tienes responsabilidad sobre esa ruptura. Yo te puedo poner los cuernos a ti y tú te ves obligada a dejarme, pero igual yo te he puesto en esa situación porque necesitaba cortar contigo, no quiero hacerte daño, no quiero pasar por este mal trago que es decirle a una persona que lo quiero dejar, que igual se te pone a llorar, que no eres capaz, que sigues, que mantienes una relación por compasión, cosa que hemos visto todos casos muy cercanos que han sido así, o por compasión, o por seguir con alguien, cuando realmente quizás lo que tendríamos que aprender es a estar solos, ¿no? No a tener que estar con alguien cuando no nos hace demasiado felices. Y en ese caso sí que se han visto muchísimos casos de personas en las que lo hacen casi como un arma arrojadiza, de te pongo los cuernos y cuando todo salga por los aires, ya pues esto se terminará y podré seguir adelante con una vida que quizás sea más feliz que la que tengo ahora, sí. ¿No crees que deberíamos de ser más sinceros el uno con el otro, ya que cuando tú empiezas una relación, pues la sinceridad es la base de todo, y no pensar tanto en nosotros, no ser tan egoístas y pensar más en la otra persona, en el daño que le podíamos hacer antes de cometer esa infidelidad? Bueno, realmente nos gusta pensar y nos gusta sobre todo decir que la sinceridad y que la confianza son las bases de una relación, pero ¿alguien piensa que eso se da en la mayoría de las relaciones? ¿Alguno de nosotros somos 100% sinceros con nuestra pareja a la hora de decir lo que sentimos? Hay muchas cosas que nos callamos, aunque no sean muy importantes, porque sabemos que le van a hacer daño a la otra persona. Muchas veces, aunque haya solo mentiras piadosas que no tengan gran importancia, hay cosas que igual piensas, pues yo qué sé, hay cosas que fallan o cosas que me gustaría que fuesen de esta otra manera o tal, que al final te vas callando, y eso sí es al principio. Cuando ya pasan los años se empiezan a convertir en problemas grandes, incluso en temas tabús que entre la pareja no se puede hablar. Realmente es precioso pensar que la sinceridad y la confianza mutua para mí es una parte fundamental de una relación, pero no se sustenta solo en eso, porque es, creo que casi imposible obtenerla al 100%, porque una sinceridad total equivale a que nos hagan y nos digan cosas que nos van a doler. Y la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a que nos hagan cosas que nos van a doler, preferimos que nos mientan un poquito. Y también mentimos nosotros un poquito precisamente para ahorrar ese daño, con lo cual, en el momento en que esa sinceridad y esa confianza no existen, ¿por qué en el momento que le pones los cuernos a alguien tienes que empezar a practicarla, no? Y tú como psicóloga, cuando alguien viene destrozado a tu consulta y te dice, me han puesto los cuernos, ¿qué consejos les das? ¿Cómo les ayudas? Bueno, realmente lo único que se le puede decir es que son cosas que pasan a menudo, que nos han pasado a todos nosotros, que probablemente, aunque no sepas que te hayan pasado, te habrán pasado también porque no te habrás llegado a enterar o no habrán sido sinceros contigo, pero lo importante ahí es trabajar el concepto de que no es algo en lo que tú falles normalmente. A veces puede que sí, a veces puede que no, pero es un tema que muchas veces tiene que ver con cómo seamos cada uno de nosotros, no cómo seamos dentro de una pareja, que muchas veces somos diferentes, sino que hay gente que tiene una naturaleza más de conocer a gente, mucho más abierta, mucho más extrovertida quizás, o quizás trabaja por la noche, tiene muchas más ocasiones de conocer a gente un poco más fútil, más rápida, estos rollos un poco pasajeros. Entonces lo que hay que trabajar es que no, sobre todo el tema de la culpabilidad y el tema de la confianza, porque mucha gente que le han puesto los cuernos no es capaz de iniciar una relación teniendo confianza en su pareja. Parece que les tiene que estar totalmente fiscalizando, mirándole el móvil, con quién hablas, no tengas amigas, tengo que conocer a todas, y con unos celos absolutamente enfermizos, ¿no? Tanto ellos como ellas, y eso es, para mí es un hándicap
imposible para mantener una relación. Y es un tema que suele ser muy difícil de tratar, porque ahí se juntan sentimientos de dolor, sentimientos de traición, incluso sentimientos de culpabilidad de algo habré hecho yo mal para que tú hayas querido estar con otra persona. Y claro, ahí es una relación anterior que has tenido y cómo tienes que seguir con tu vida después. Y es muy, muy difícil. A la gente no le suele gustar nada hablar de esas cosas, sí. Supongo que es muy difícil llegar a una consulta y decirle a alguien, pues me ha pasado esto, se sentirán avergonzados, pero ¿quién va más, hombres o mujeres a tus consultas? Mujeres. Mujeres muchísimo más, pero no creo que sea porque las mujeres han sufrido más infidelidades que los hombres, sino porque las mujeres estamos más acostumbradas a hablar de nuestros problemas. Incluso entre nuestros grupos de amigas, nosotras somos capaces de hablar de las cosas malas que nos pasan, cualquier cosa mala. Tenemos amigas con las que confiamos, incluso con nuestros padres, tenemos relaciones de confianza profundas, no superficiales. No hablamos del tiempo o del fútbol, hablamos de cosas que realmente nos importan y cosas que son vitales para nosotras. Entonces tampoco es tanto salto ir a donde un desconocido a decirle, oye, me ha pasado esto, estoy fatal desde hace 3 meses y necesito que me ayudes o que me des recursos para seguir adelante. En el caso de los hombres es mucho más complicado, no porque no les hayan pasado, sino que parece que en cierta medida eres menos hombre si acudes a alguien a que te dé orientaciones sobre cómo llevar que tu mujer haya estado con otra persona, que también te está haciendo menos hombre en ese sentido. Y creo que hay como muchos obstáculos para ellos que impiden que puedan acercarse a recibir una ayuda que desde luego necesitan, como necesitamos todos. Pues muchas gracias, Nerea. ¿Quieres apuntar algo más? Creo que lo único que hay que apuntar es que independientemente de con quién estemos, si estemos solteros, casados, emparejados, en tríos, lo que sea, lo que tenemos que ser es sinceros con nosotros mismos ante todo y sobre todo intentar no hacer a nadie lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Creo que con eso lo tenemos todo hecho. Muchísimas gracias, Nerea. Muchas gracias a ti, una gran reflexión. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene.